Mire, la situación en el Mar Caribe se está complicando, Gonzalo. Estamos viendo el despliegue importante militar de buques de guerra de los Estados Unidos en aguas del Mar Caribe, ahí cerquita de Venezuela, y tenemos una respuesta también importante de Venezuela, de Vladimir Padrino López, que acaba de dar un anuncio sobre el despliegue operativo de 15.000 efectivos en los estados de Táchira y Zulia. Pues, a ver, Jennifer, yo aquí quiero ser muy cuidadoso y cauteloso. El tema de los buques, si bien es cierto esa información que ha corrido a través de diferentes medios de comunicación, incluso Reuters, es importante destacar, bueno, cuántos buques son, porque fotografías creo que hay muy pocos. Y yo no vengo aquí a demeritar ni a avalar lo que pueda decir el gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela, porque durante la semana pasada y el fin de semana fue tanta la desinformación que lo que estamos cayendo tal vez es en una espiral de saber o no entender qué es verdad o qué es mentira. Hay movimiento hacia el Mar Caribe. Incluso ayer hubo un decomiso de más de 34.000 kilos de droga. Una barbaridad lo que Estados Unidos confiscó el día de ayer. Ahora, ¿realmente cuántos buques son? Si son 4.000 Marines, son 7.000, es un submarino nuclear, esos son anfibios. Eso es lo que todavía, más allá de la información que se pueda manejar de algunos medios de comunicación por fuentes, es lo que todavía queda claro, o no queda claro en este caso. Ayer, el presidente Nicolás Maduro ordenó, y más que ordenar, comentó ya el despliegue de 15.000 efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas con Colombia. O sea, lo que dijo Nicolás Maduro es que van a trasladar a estos 15.000 funcionarios para cuidar, para acercar la zona binacional en esa frontera entre Colombia y entre Venezuela. Mientras eso lo decía Nicolás Maduro, el señor Vladimir Padrino también mencionaba esto. Escuchemos. Bueno, saludos a todo el pueblo de Venezuela. Estoy aquí reunido en el Comando Estratégico Operacional con su comandante, general en jefe Domingo Hernández Lares, revisando todo el despliegue ordenado por nuestro comandante en jefe. Es un despliegue que está destinado a reforzar una gran operación que ya se desplegó a inicios de año en la región del sur del lago, los municipios Catatumbo, Semprún, que llamamos Operación Relámpago del Catatumbo. Hoy lo vamos a reforzar con 15.000 efectivos, en un frente desde allá arriba, Castillete, hasta el Táchira, que comprenden 851 kilómetros de los 2.219 kilómetros que tenemos de línea fronteriza con Colombia. Y para ello, bueno, me explica el comandante estratégico que va a haber un despliegue importante de corredor aéreo, de medios aéreos, de helicópteros, de medios de escucha, vigilancia, inteligencia, de exploración. Y cada una de esas hurras... Ahí en el mapa lo que está mostrando Vladimir Padrino es el estado Zulia, que conecta directamente con el Táchira y los estados de los Andes venezolanos. 15.000 hombres bien armados, bien entrenados para reforzar esa zona binacional entre Colombia y Venezuela en medio de estos movimientos. La noticia que llega de última hora, Jennifer, con respecto a Venezuela, tiene que ver con el anuncio que hace Argentina de declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista, al igual que lo ha hecho Paraguay, incluso Guyana y otras naciones de América Latina. Pero entonces, Gonzalo, la noticia en este momento, según dice Vladimir Padrino, es que ya inició ese despliegue de los 15.000 efectivos en estas zonas de Venezuela para contrarrestar la llegada de buques de guerra de los Estados Unidos. Lo que pasa es que, Jennifer, usted me pone en una posición muy difícil. No le digo que usted me lo diga, pero es lo que está diciendo él. Es decir, la noticia que da él es que ha iniciado un despliegue. A ver, yo vuelvo a decir, el señor Vladimir Padrino no dijo que hay un despliegue de 15.000 efectivos por la llegada de buques de Estados Unidos. Eso no lo menciona en el audio. Número uno. Número dos, hay un despliegue en la frontera entre Colombia y Venezuela, en esa zona binacional, que no necesariamente colinda con el Mar Caribe. Pues esa era la pregunta que le estaba haciendo acá en interno. ¿Por qué por la frontera colombiana ese despliegue que anuncia Vladimir Padrino? Porque los buques estadounidenses están por el Mar Caribe.
Es una pregunta que hay que hacerle a Colombia y a Venezuela, a las Fuerzas Armadas colombianas y a las Fuerzas Armadas venezolanas. Porque no se entendería, porque este anuncio lo hace el presidente Nicolás Maduro el día de ayer en horas de la noche en medio de un programa de televisión que él tiene todos los lunes. Y Vladimir Padrino responde con este video. A ver, ayer también escuchábamos, o más que escuchábamos, veíamos a Gustavo Petro decir que el cartel de los soles no existía, que era un invento de la derecha para acabar con sus gobiernos. La pregunta es, ¿por qué ese movimiento y por qué en la frontera? Sí, de acuerdo, que era lo que Jennifer preguntaba acá, pero Gonzalo, aunque no haya muchas fotos de los buques, dice usted, y yo sí estoy de acuerdo con usted en que hay que tener cuidado con cada información que demos, porque además yo ya viendo eso, mientras Vladimir Padrino escribía eso, yo pensaba en mi familia en Cúcuta. Claro. O sea, el sentimiento que se genera ciudadano es de mucha preocupación, como por qué están rodeando toda esa zona de la frontera, y si genera presión. Yo no sé si es una forma de presionar, zozobra, ¿no? De presionar también, como pues estamos también agarrando Colombia, haciéndonos cercanos a Colombia. No lo sé, me parece un tema de intimidación de una u otra forma, es lo que percibo, pero lo que sí es cierto es que aunque no haya fotos de los buques, pues los radares sí han mostrado esa presencia, es decir, ha existido la forma de identificar esa llegada, ¿no? Pues a mí, Lina, de lo que vimos en este video, lo que más me preocupa es que hablan, pues esta operación relámpago del Catatumbo no es algo nuevo. Está diciendo, esta operación está desde enero primero, es decir, lleva mucho, y lo otro es que son refuerzos. Usted cuando tiene refuerzos es porque ya tiene algo, usted no refuerza lo que no tiene ya fuerza, el refuerzo es cuando usted está poniendo un apoyo adicional, y cuando él habla de 15.000 hombres de refuerzo, es porque ya tenía una cantidad de hombres importante, y está hablando de una cantidad de kilómetros pues muy largo. Es que la frontera colombo-venezolana es porosa, pero porque también es inmensa, son más de 2.000 kilómetros, y él está hablando de 851 kilómetros. Es pero decir, esto es una cosa que uno dice, es esto que no lo sepa, que no sé, porque esta mañana pues lo que entendimos del ministro de Defensa es que pues que aquí se respeta la soberanía, pero según lo que nos está diciendo en este video es otra cosa, el panorama es otro. El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe venezolano, digamos, es directamente contra una organización narcotraficante que Estados Unidos considera que el señor Maduro tiene que ver directamente con ese cartel de los soles. Ese es el despliegue militar. 8.000 hombres de Estados Unidos están llegando al Caribe venezolano para combatir el narcotráfico, para combatir al cartel de los soles. Ahora el señor Vladimir Padrino dice que no tiene nada que ver la frontera del Catatumbo colombiano, no tiene nada que ver con la defensa que tendrá que hacer Venezuela de su Caribe, porque lo que dice Estados Unidos es, por ahí es que está saliendo la droga que está invadiendo a Estados Unidos y los vamos a combatir. Es lo que ha dicho el señor Trump, y en eso está. Y el señor Cabello dice que es que la droga no está saliendo por el Caribe, sino por el Pacífico. No, la información que tiene Estados Unidos es que efectivamente esa droga del cartel de los soles, y que según Estados Unidos está en cabeza de Maduro y de todos ellos, está saliendo por el Caribe. Y por eso ese despliegue militar tan intenso que está haciendo en este momento hacia la frontera del Caribe en Venezuela. Estamos atentos, Oscar, a esta situación, a estas informaciones, pero también estamos atentos porque mientras esto está sucediendo, por un lado, por el Táchira y Zulia, y mientras tanto por el Caribe está Estados Unidos, Jennifer, dentro de Venezuela. No se nos puede olvidar que hace unas semanas hablamos del pacto binacional, que de pronto ese despliegue también militar viene desde ahí, ¿no? Sí, hay que ver. También puede ser. Sí. Dentro de Venezuela están muchas personas que están detenidas, muchos de ellos colombianos, y que no han tenido un debido proceso. Aquí hemos entrevistado a varios familiares diciendo, mire, por favor ayúdenos, gobierno colombiano, ustedes medios de comunicación, a hacer bulla con esto para ver si nos sueltan a los familiares que están allá detenidos en Venezuela. Y hoy hay marchas, Lina, en diferentes partes de nuestro país pidiéndole al gobierno nacional que interceda con los señores de Venezuela para que puedan salir de sus familiares. Sí, Jennifer, hay 4 marchas, una arrancó desde esta mañana aquí en la capital, se fueron hasta el Congreso de la República y luego llegaron a la Cancillería. Mira, ahí los estamos, si quieren escuchamos un poquito. Al señor presidente de Venezuela, que ustedes tienen buena relación con nuestro presidente. Sé que ustedes pueden gestionar,
Bueno, ahí ellos pidiendo ayuda al presidente. También en este momento se encuentran en la Cancillería. Lo que están diciendo es que les cerraron un poquito esa calle. Hay marchas también, Jennifer, en Cali. Va a haber una en el Cesar y entiendo que la otra marcha es en Casanare. Pero si quiere, hablemos de una vez con uno de esos familiares de estos 37 detenidos. Sí, señora, está con nosotros Geraldi Enciso, familiar de venezolano detenido. Gracias, doña Geraldi, por estar con nosotros. Bienvenida. Buenos días. Cuéntenos cómo han seguido las marchas. ¿Los han escuchado? ¿Usted se siente satisfecha con esta movilización? ¿Escuchada? No, señora. El día de hoy estamos acá a una cuadra de la Cancillería. No cerraron la vía, no nos quieren atender, no nos dejaron pasar. Estamos pidiendo que por favor el gobierno nos ayude. El gobierno está guardando silencio. El gobierno solo guarda silencio, no nos atiende. Ya es un año que llevamos en esta lucha y somos ignorados por el gobierno. Cuéntenos de su caso. ¿Quién está detenido en su familia? ¿Quién es esa persona que está allá en Venezuela que no ha podido salir y por qué? Bueno, mi caso es de mi esposo, Daniel Gonzalo Barajas Luque. Él viajó el 7 de noviembre hacia Venezuela a visitar a su señora madre que vive allá. Él fue retenido en la primera alcabala en el puente José Antonio Páez por miembros de la DIGESIN, y pues de allí no sabemos nada de él hasta que se pudo comunicar con nosotros. Él solo quería visitar a su mamá, llevaba 5 años sin poderla ver y esperando un abrazo de ella, y se encuentra con esta triste realidad que está pasando en Venezuela. Señora Geraldi, ustedes pues llegan hasta el Congreso, llegan hasta la Cancillería buscando la atención del gobierno nacional, esa intermediación. ¿En qué quedó la última reunión que tuvieron con la Cancillería? Porque recordemos que aquí en Blue Radio hicimos pues esa mediación. ¿Qué pasó con ese contacto que ustedes establecieron con el vicecanciller? ¿No les volvieron a decir nada? Ellos no nos han vuelto a decir nada. El único que nos responde es el viceministro. Él nos dice que están haciendo todas las gestiones, pero nosotros no vemos que están haciendo nada por nuestras familias. El presidente calla lo que pasa con nuestros familiares en Venezuela. La ministra no nos ha atendido. Ella ni siquiera se preocupa por lo que está pasando con nuestros familiares. Y en Venezuela, doña Geraldi, ¿cómo les va? ¿Ustedes tienen algún tipo de interlocución con autoridades venezolanas? ¿Algún representante de ustedes allá en este país? No, señora, ni el embajador el embajador hace caso omiso a nosotros. Él no enfrenta lo que está pasando con nuestros colombianos detenidos allá. Pero esto con el embajador colombiano en Venezuela, pero le pregunto yo por autoridades venezolanas, con la justicia venezolana, ¿ustedes tienen algún tipo de intercambio con ellos? No, señora, nada, ninguno. Nadie puede acercarse a preguntar por nuestros familiares porque pueden ser retenidos. Nuestros familiares en las llamadas que nos han hecho nos dicen que no viajemos a Venezuela y que no nos acerquemos a la frontera porque puede ser peligroso, nuevas detenciones como lo han habido últimamente. Sí, Geraldi, ¿y qué saben de la salud de los familiares? Recuerdo que aquí también logramos pues publicar algunas conversaciones que ellos lograron llamarlos. ¿Han vuelto a tener contacto? Es decir, ¿saben si están bien, tienen salud, tienen las condiciones necesarias? La última llamada que ellos pudieron hacer, solamente 8 colombianos se pudieron comunicar, no sabemos por qué. Fue el 26 de julio, que estaban bien, pero agotados mentalmente, están muy mal mentalmente. Nos cuentan del señor Cañas, que ya es un señor de edad que está muy mal de salud, físicamente se ha deteriorado mucho. Pues no me imagino cómo están los demás. Estamos nosotros atentos a la situación, lo hemos tocado aquí varias veces el tema, estamos atentos a las marchas que están realizando ustedes en diferentes ciudades del país. Mucha suerte y esperamos que los atienden. Feliz día para usted. Muchas gracias. Ustedes quédense con Venezuela. Nos preguntamos, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué se quiere lograr? ¿Y cuál es la estrategia que está utilizando Estados Unidos? Y también, pues, ¿cómo va a responder Nicolás Maduro si es que esto se llega a dar? Vamos a hablar con Evan Ellis. Él es profesor de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Señor Ellis, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Mañanas Blue. Gracias, un gusto de estar con ustedes. Y yo quiero preguntarle directamente usted cómo analiza esto, porque hay muchas versiones, hay expectativas por un lado, hay desinformaciones por otro, hay que decirlo. Usted como experto en estos temas, usted que está en Estados Unidos y que entiende cómo se mueve todo el tema ahí en este país, ¿qué ve usted? ¿Qué está pasando en el Mar Caribe?
Bueno, primero que nada, yo no veo que hay una decisión, o por lo menos una decisión final por el presidente Trump de utilizar esta fuerza, pero lo que yo veo esto es el tipo de fuerza que se puede utilizar para agarrar a Nicolás Maduro y llevarlo a justicia. Yo destaco que en adición, o sea, en total, se entiende como un MAGTF, un Marine Air to Ground Task Force, lo que está compuesto a varios tipos de buques anfibos, o sea, uno que soporta operaciones de helicópteros y hasta casas tipo Vistol y también 22 Osprey, pero también dos buques anfibos que antes de llegar al Caribe ha embarcado más o menos 4,000 Marines. Se entiende como el 22 Marine Expeditionary Unit, o MU, y ese tipo de fuerza está designado a realizar operaciones expedicionarias. O sea que si pensamos, por ejemplo, en la posibilidad de aprovechar estos 50 millones de dólares para, en cierta forma, comprar la cooperación de ciertos elementos desafectados en la guardia de Maduro o ciertas unidades, se entiende las cosas complementarios. Es que nunca desde 1994 hemos tenido una fuerza de este tamaño, pero también de naturaleza que, en adición a los 3 desarrolladores, cada uno tiene más o menos como 96 misiles que podría lanzar para apoyar un ataque o defender su mismo, más el submarino, más estos 3 otros buques, más parece que un crucero también desplegado a la región. O sea, es una fuerza capaz no solo de defenderse contra esta pequeña fuerza de Maduro, pero una fuerza capaz de realizar el tipo de operación antiguo desde aire, desde la playa por los LCACs, de realizar una operación de este tipo. Entonces, no veo garantía que esto va a ocurrir. Yo digo quizás 30% posibilidad, pero o está en una situación en que podría utilizar este tipo de fuerza de realizar este tipo de operación, y yo creo con resistencia mínimo por parte de Maduro, aparte de todo este teatro político que él está haciendo en este momento. Quiero interrumpirlo allí porque es importante consultarle. Ayer el primer ministro de Curazao decía, estas operaciones llevan más de una década realizándose en el Caribe. Francia, Países Bajos, Estados Unidos, tiene más de 10 años realizando este tipo de operativos de custodiar el Mar Caribe para combatir el narcotráfico. ¿Cuál es la diferencia en esta oportunidad? ¿El número de buques? Bueno, en parte la diferencia es el número, pero también el tipo de buques y los tipos de otras capacidades. Por ejemplo, si solo fue una operación contra droga, por ejemplo, este gobierno holandés con quien Curazao está atado, de vez en cuando envía una fragata para realizar operaciones contra drogas, y también tiene algunos buques estilo OPV más pequeño, y de vez en cuando llegan los británicos con un buque. Históricamente, Comando Sur ha tenido como 3 o 4 buques atados a ellos, más los de Guardia y Costa. Pero en esta ocasión no solo estamos hablando de 3 grandes buques anfibios capaz de proyectar helicópteros, casas, marineros en estos vehículos para aterrizar el CAC, sino también estos 3 desarrolladores, etcétera, etcétera. Entonces, es un tipo de fuerza que podría muy rápidamente poner una fuerza en la tierra, una fuerza ligeramente mecanizada, una fuerza rápido con 4,000 marineros que podría realizar una operación no de ocupar un país entero como en Just Cause de Panamá en 1989, pero una fuerza más que capaz de neutralizar los protegiendo a alguien como Nicolás Maduro, especialmente si podría contar la división o incapacitación de esas fuerzas venezolanas, lo que creo que es muy probable. Entonces, es el tamaño, es el tipo de fuerza con esta combinación de personas, capacidad de realizar cosas antiguas, más con el apoyo de misiles, por lo menos cientos de misiles que podría lanzar estos buques, y además todo el apoyo que podría venir desde las bases en los Estados Unidos que no son muy lejos. Entonces, es una fuerza que completamente capaz de realizar este tipo de operación, apoyado por muchas personas en Venezuela, no solo
cansado de este régimen, sino también con la atracción de estos $50 millones. Y Maduro bien sabe, por esto él está desplegando fuerzas a la frontera con Colombia, esos 15,000 en el nombre de operaciones contra el narcotráfico, pero realmente es con el temor que los Estados Unidos podrían entrar por Colombia. También está desplegando fuerzas al Caribe en el nombre de operaciones contra narcotráfico, pero con el temor que los Estados Unidos podrían entrar. Pero si los Estados Unidos toman decisión con este tipo de fuerza de entrar realmente en el fin, este tamaño de fuerza que tiene Maduro y además con las divisiones y problemas dentro de esta fuerza, o sea, yo creo que eso no podría evitar una operación de llevar a Maduro a justicia. Doctor Ellis, esa es una de las medidas que usted nos decía, el despliegue de cerca de 15,000 hombres a lo largo de 800 kilómetros de frontera entre Venezuela y Colombia, pero otra de las medidas que ha tomado el régimen de Maduro en las últimas horas son dos principalmente. Ha pedido el apoyo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y también ha pedido consultas urgentes de la OPANAL, que es el organismo para la proscripción de armas nucleares en América Latina y el Caribe. ¿Qué tan factible es que estos mecanismos rebajen la tensión, o esto es más un saludo a la bandera? Eso realmente es algo muy simbólico. Es irónico que el mismo Nicolás Maduro, quien está bajo investigación muy grave para violaciones de derechos humanos por el ONU, ya está buscando la ayuda del ONU. Este mismo Maduro, que ha violado tantas veces su propia constitución, está hablando de Estado de Derecho. Y lo de cosas nucleares, esto es realmente algo ridículo, porque un submarino de tipo de poder nuclear, hay poder nuclear en toda la región, no hay nada en contra de esto. Además, en este momento, esta fuerza de los Estados Unidos está operando en aguas internacionales. Maduro, por supuesto, está gritando hasta el viento, esperando que podría crear mucho humo, igual como la movilización de supuestamente 4.5 millones de venezolanos en este concepto de una defensa local de los colectivos. Pero realmente en el fin del día, estas cosas son más teatro político, porque yo creo que Maduro y todos entienden que si actúan los Estados Unidos, esta fuerza y también esta, digamos, diplomacia no lo iba a proteger. Sí, profesor Ellis, pero quedémonos en ese teatro político, en eso que usted dice, porque si digamos que se siguen las acciones, pero las acciones son para controlar el narcotráfico, pero nada contra Maduro, que no hagan nada contra Maduro. Esas, digamos que no hacen absolutamente nada contra Maduro, sino contra operaciones de narcotráfico. ¿Cuál es el mensaje que queda? Porque entonces Maduro diciendo todo esto, que nos van a atacar y bueno, todo, armando todo este teatro de lo político que usted dice, finalmente si no hacen nada, pues ¿cuál sería el mensaje político? Porque él quedaría aquí como un héroe, pues, que se enfrentó a los Estados Unidos, etcétera. Bueno, yo hablo con muchas de las personas en la oposición venezolana, o digamos, los 80% de los venezolanos quienes votaron para Edmundo González y Marina Corina Machado, pero fueron robados de eso. Yo creo que no he hablado con nadie en Venezuela quien no está en cierta forma esperando que algo pase para liberarlo de esta dictadura que ha destruido el país criminalmente, económicamente, etcétera. Entonces, si algunas personas dentro de este chavismo y también recibiendo estos beneficios económicos o confiando en Maduro, si responda para decir, sí, defendimos la patria, podría ser. Pero yo creo que la mayoría de los venezolanos, incluso mucho en las mismas Fuerzas Armadas, solo están esperando ser liberados de esta pesadilla, esto en que ya Sabin, sus fuerzas de inteligencia, en que los cubanos están vigilando todos, porque ellos saben que hay muchos en las Fuerzas Armadas que no veo, solo y aquí en esta posición por obligación. Entonces, en el fin del día, yo veo que la mayoría de los venezolanos están esperando el regreso de democracia y aunque parte del temor es que no es necesariamente esto que va a triunfar si hay una operación, pero yo no veo muchos venezolanos ya buscando por razones de convicción con el deseo de defender la dictadura que ha arruinado estos últimos 20 años de su país, en mi opinión. Profesor Ellis, una última pregunta, porque ayer decía Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que era la primera vez que Estados Unidos emprendía una ofensiva
contra el narcotráfico, pues que los bombea constantemente a los estadounidenses. ¿Usted cree que esto es una forma en que Estados Unidos pueda repeler, Estados Unidos y otros países que son pues víctimas del narcotráfico puedan repeler este delito? Bueno, por supuesto, los Estados Unidos está eligiendo los enfoques de sus acciones y operaciones y no todo haciendo todo contra todo a la vez. Pero yo creo que algo muy importante es esas acciones de crear dentro de los Estados Unidos autoridad legal. O sea, que el hecho de encontrar legalmente en los Estados Unidos que el Cartel de los Soles es una organización terrorista y encontrar legalmente que Maduro es una de las cabezas de esta organización y también, como ha dicho el mismo secretario Rubio, que los Estados Unidos no reconoce a Maduro como el presidente legítimo del país. Entonces, especialmente con el apoyo de los varios otros países que también han reconocido esas cosas, que eso en marco legal podría ser una actuación básicamente de llevar un criminal a la justicia basado en cosas que tiene el Departamento de Justicia y no, digamos, una invasión. Y yo creo que cuando Marco Rubio mismo en X dijo algo directamente al pueblo venezolano y las Fuerzas Armadas que hay que pensar en qué lado se encuentra cuando algún tipo de acción podría ocurrir, yo creo que esto se entiende como un mensaje muy fuerte, un mensaje que yo no he visto Marco Rubio, presidente, entregar ahora, que podría ser algo que está por venir cuando ellos necesitan pensar en qué lado de esto se encuentran. Pues señor Evan Ellis, profesor de estudios latinoamericanos, muchísimas gracias por atendernos y por darnos su visión sobre lo que está sucediendo ahí en el Mar Caribe, muy cerquita a Venezuela. Feliz día para usted. Igual, feliz día, muchas gracias. Entonces, Gonzalo, a ver si yo le entendí, me estaban acá escribiendo los seguidores, a las personas que están conectadas, que ha sido un poco difícil de entenderle al profesor Evan Ellis porque habla muy rápido, pero habla muy bien el español. Ojalá uno pudiera hablar así el inglés con esa capacidad que él tiene de hablar el español, pero lo que le entendimos es, realmente no es tan posible, él no lo ve posible una invasión a Venezuela. Lo que sí está en capacidad de Estados Unidos con esto que está enviando al Mar Caribe es de neutralizar a las personas que estarían protegiendo a Nicolás Maduro, pero dice, yo le veo eso más o menos el 30% de posibilidades. A ver, yo estoy de acuerdo con usted, Jennifer. Fíjese que hay una expectativa en redes sociales, sobre todo en medios de comunicación, sobre lo que significa este movimiento de buques en el Caribe. Se sabe ya que el buque Jason Dunham llegó a aguas de Curazao. Lo confirmó ayer el primer ministro Gilmar Pisas, que además dijo, oiga, esto que estamos haciendo es algo que cada 10 lo hemos venido haciendo desde hace 10 años. Eso no quiere decir que pueda ocurrir algo diferente. Lo cierto del caso es que Curazao incluso le dijo a sus ciudadanos que no fueran a Venezuela, que evitaran viajar a Venezuela. Y ayer los Estados Unidos mostraron el movimiento de los Marines dentro de este buque ya de manera oficial, porque antes no se conocía siquiera las fotos de los mismos. La pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar? La gente tiene una expectativa alta sobre una posible invasión, cosa que yo creo que no va a ocurrir. Tiene una expectativa sobre un ataque certero de Estados Unidos como los que ha realizado, por ejemplo, en Irán. No creo que tampoco ocurra. Entonces, ¿por qué tanto movimiento? ¿Será, Jennifer, yo le hago una pregunta a usted, un tema de amedrentamiento, un tema de presionar a Nicolás Maduro y asustarlo? Pues uno podría pensar que sí, Gonzalo, pero la siguiente pregunta a esa que usted me hace y yo le respondo es, ¿y esto para qué? O sea, lo va a asustar, lo va a amedrentar y si no va a efectuar ninguna acción real, ¿qué va a pasar después? ¿No se va a atornillar más Nicolás Maduro, por ejemplo, a su silla, al poder? No sé, yo veo esto muy raro porque el señor Ellis nos decía, esto se lleva haciendo hace 10 años, pero hoy veo diferencias. La primera, que está siendo muy sonado. Lo primero, ayer estábamos diciendo, ninguna fuente oficial lo ha dicho, lo han dicho algunas agencias de comunicación, de periodismo, pero no una fuente oficial. Ayer Marco Rubio habló sobre esta ofensiva. Yo creo que eso es un punto para resaltar hoy, a 27 de agosto. Y lo segundo es que otros países como Argentina y Paraguay pues se están uniendo a este movimiento diciendo, mire, yo reconozco al Cartel de los Soles como un cartel terrorista, como un grupo terrorista, que yo creo que eso también a nivel internacional va cogiendo fuerza y que no está tan incomunicado. Es decir, yo creo que hay cierta coordinación, por supuesto, con los Estados Unidos.
Pero fíjese que a mí me trae a colación eso que usted dice, ese cerco diplomático en ese momento que estamos viendo 2.0 con respecto a lo que significa el Cartel de los Soles como organización terrorista. Lo mismo vimos con el señor Juan Guaidó en aquel entonces. Más de 40 países reconocieron a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, cosa que ya sabemos no llevó absolutamente nada, sino que Guaidó fuese a los Estados Unidos y Nicolás Maduro siga en el poder. Aquí la pregunta es, bueno, esto le cuesta mucha plata a Estados Unidos, ¿no? Este movimiento de buques es una millonada lo que Estados Unidos le invierte a diario. La pregunta que se hace es, bueno, esta millonada, esta inversión, ¿será únicamente para amedrentar a Venezuela? A ver, no es coincidencia que hace 2 semanas se introdujera o se señalara al Cartel de los Soles como una organización terrorista. No es, digamos, coincidencia que Pam Bondi haya elevado la recompensa por Nicolás Maduro, sabiendo de que Estados Unidos sabe dónde está Nicolás Maduro y está en el Palacio de Miraflores. Los tiempos coinciden. Ahora bien, yo no creería que Donald Trump, que es un hombre que dice que está en contra de la guerra, se adentre en un conflicto militar con Venezuela. Sí, ahí Gonzalo, usted pone un punto muy interesante y es si es o no es solamente para amedrentar. Porque si fuera solamente para amedrentar, es decir, para pegarle un susto, pues el susto se lo está pegando, porque estamos viendo las llamadas a milicias, etcétera, todas las medidas que está tomando Maduro. Pero la pregunta es, si no es para amedrentar, ¿cuál es el mensaje que queda? Que era lo que le estaba preguntando al profesor Ellis, porque es que precisamente esta muestra de poder, si no se lleva a cabo, estamos hablando de un país donde no hay libertad de prensa, donde los medios de comunicación están cooptados por el poder de Maduro, es decir, Maduro maneja la narrativa dentro de Venezuela. Entonces, dentro de Venezuela, él lo que va a difundir es, esto fue una lucha de David contra Goliat, miren, me les enfrenté y miren, no pasó nada porque aquí yo fui el que me enfrenté. Cuando ese es el problema cuando en este tipo de dictaduras se tiene la cooptación de los medios de comunicación y que no se les puede, y que no hay esa oportunidad de pluralismo informativo que en ese sentido tendría la narrativa final Nicolás Maduro. Eso me parece peligroso de acá del juego, es solamente vamos a llevar esto para asustarlos. Solamente ese susto con una narrativa manejada por Maduro lo que hace es atornillarlo más. No, pero mire, aquí el mensaje más relevante, y lo dice el profesor Ellis ahora en la entrevista, el mensaje más relevante es que Estados Unidos no reconoce la legitimidad de Maduro como presidente. Es lo primero que dice, le estamos haciendo todo este despliegue porque usted no es un gobernante legítimo, usted es un narcoterrorista. Usted hace parte de una organización narcoterrorista que se llama el Cartel de los Soles. De tal manera que Estados Unidos no le está reconociendo ninguna legitimidad a Maduro y a todo lo que tiene que ver con Maduro. Eso es el primer mensaje y me parece que es lo más relevante. Lo otro que dice el profesor Ellis que me llamó la atención es que nosotros nos preguntábamos por qué el tema del Catatumbo. Y militarmente, ha sido planteada esa teoría, se está considerando la posibilidad de un ingreso de tropas por Colombia, es decir, por la frontera colombiana, por el Catatumbo. Eso diría de pronto, tendría alguna explicación de por qué Venezuela está tan particularmente preocupada con el tema del Catatumbo y por qué las famosas creaciones de zonas binacionales. Pero el mensaje más importante en este caso es que exactamente Estados Unidos no está reconociendo en Maduro un presidente legítimo, está reconociendo en Maduro un jefe de un cartel narcoterrorista, y eso sí es gravísimo, tratándose de lo que llama el profesor Ellis el teatro político que crea Maduro, creyendo que con eso va a generar solidaridad internacional, que además no se ha visto. Esa solidaridad internacional que Maduro estaba esperando no se ha dado hasta el momento. Es decir, cada día ese régimen dictatorial de Maduro está más solo. Pues, Oscar, yo no sé si Colombia, bajo Gustavo Petro, prestaría su territorio para que entren tropas gringas hacia Venezuela. Creo que esa teoría no la veo muy posible, pero ¿por qué no le preguntamos mejor a otro especialista? Vamos a seguir hablando de este tema desde otro punto de vista, desde el punto de vista más internacionalista, geopolítico, tal vez, con el señor Ignacio Montes de Oca. Es escritor y periodista y pues se especializó en todo el tema de conflictos internacionales. Señor Oca, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto. Muchas gracias. Bueno, hay muchas preguntas aquí. A ver si usted nos ayuda a desenredarnos porque hay muchas teorías conspirativas, hay desinformación, como lo mencionábamos al principio. Desde su punto de vista, ¿usted ve posible una invasión o un ataque militar de los Estados Unidos en territorio venezolano?
No lo veo por dos motivos. El primero es que Trump prometió en su campaña que no iba a involucrar a los Estados Unidos en la guerra. Un ingreso a Venezuela implicaría involucrarse en un conflicto largo, porque más allá de que el 70% de la población, por lo menos es lo que indican las elecciones de julio, está a favor de que está en la oposición, está en contra del gobierno, existe un 30% que está fanatizado o no tiene nada para perder en caso de que sea derrocado el gobierno. Y el segundo motivo es una cuestión histórico-numérica, y es que para la invasión de Panamá en el 89 se necesitaron 27.000 soldados, 27.600 soldados que eran de élite. Estaban los Rangers, estaban los Boinas Verdes, estaba quizás lo mejor que tenía Estados Unidos en ese momento, para tomar un territorio que tiene 75.000 kilómetros cuadrados, una población que en ese momento era de 3 millones de habitantes, y defendido por una Guardia Nacional de 12.000 guardias nacionales, para la redundancia, con armamento liviano. En el caso de Venezuela hablamos de 28 millones de personas, de 930.000 kilómetros cuadrados, y la presencia de estos fanáticos, y 4.000 soldados, 4.000 marines, por más que sean los mejores del mundo, no alcanzan para hacer una incursión que tenga por lo menos alguna probabilidad de victoria. Me parece que es mucho más factible la idea de que Estados Unidos quiere ejercer un control sobre las rutas del narcotráfico que abastecen al régimen de Maduro, y al mismo tiempo esas tropas también son un mensaje para los países de la región que forman parte de ese entretejido de escalas y trasiego de la droga para que llegue a los mercados de Estados Unidos o de Europa. Así que creo que la presencia de los Marines tiene más que ver con eso que con la inminencia de una invasión. Entonces, lo que usted dice, lo que quisiera, o el objetivo de Estados Unidos con este despliegue de tropas y de buques, es interrumpir el comercio narcotraficante que se realiza en el Mar Caribe y enviar un mensaje a los grupos narcotraficantes de la región. Exacto. Las cifras son elocuentes. Cuando hablamos del dinero que mueve la droga, solamente la cocaína, en Venezuela estamos hablando de 8.200 millones de dólares. En un país que tiene un presupuesto de defensa de 688 millones y que tiene ingresos totales por petróleo, que es su principal fuente de divisas, de 15.000 millones de dólares, esos 8.200 millones de dólares son una fortuna, que es lo que Maduro canjea por, Maduro y su gente, ¿no?, del chavismo, canjean por poder político. Cortar ese ingreso implica debilitarlo, y me parece que esa era la promesa que había hecho Trump a sus electores. Cortar el tráfico de drogas, cortar también el tráfico de inmigrantes, que también está en parte manejado por el cártel de los soles, y además de eso, dar una señal contundente de que se quiere hacer algo respecto al escenario de América Latina, que necesita también de algunas señales. Esta flota es un mensaje para Venezuela, para Maduro, pero también para el resto de la región. Pero Ignacio, hay algo que no se entiende, y es esta dualidad de relación que tiene Venezuela y Estados Unidos. Porque por un lado vienen los buques a amedrentar, a presionar a Nicolás Maduro y al Estado venezolano en contra del cartel de los soles, pero por el otro lado Estados Unidos le aprueba la licencia Chevron para que siga exportando petróleo y sigue enviando migrantes deportados de Estados Unidos a Venezuela. La pregunta es, bueno, ¿cuál relación es? O sea, ¿cuál es la verdadera relación de Estados Unidos y Venezuela? ¿La que amedrenta o la que coopera, entre comillas? Vamos a un dato fundamental. Trump designó 3 negociadores especiales, uno para Medio Oriente y Rusia, que es Witkoff, otro para Ucrania, que es Kellogg, y otro para Venezuela, que es Garnett. Es decir, Trump tiene mucho para negociar con Maduro. Es decir, por eso tiene un negociador especial. Este amedrentamiento del que estamos hablando tiene que ver con que no solamente habla el idioma de las armas o de las amenazas, sino que también está siempre dispuesto a negociar. Ha negociado la liberación de rehenes, porque no va a negociar la licencia de Chevron. Entonces, hay que distinguir 2 objetivos que son diferentes. Uno es el objetivo de debilitar al régimen para negociar, y otro es el objetivo de los venezolanos de cambiar el régimen de Maduro por una democracia formal. Entonces, ahí se rompe la dualidad. Una cosa es lo que desea Trump y otra cosa es lo que sería la situación ideal del regreso de la democracia a Venezuela. Ahora, señor Montes, ¿usted cree que
Venezuela sí se va a debilitar con estos movimientos que estamos viendo en el Mar Caribe? Porque hemos visto digamos, el trasegar del narcotráfico, es decir, es un delito que se transforma, se camufla, se convierte, siempre busca salidas. Pueden estar ahí los buques de guerra de los Estados Unidos para cortar ese comercio de droga, pero se van a ir en algún momento o se van a encontrar otras rutas. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción desde Venezuela, desde Nicolás Maduro? ¿Qué va a hacer? Es que eso es lo que queremos ver. A ver, no es solamente el bloqueo en el Caribe, también hay un bloqueo similar en la costa del Pacífico. En febrero de este año, Estados Unidos desplegó buques y aviones de manera similar y sin tanta prensa. Por supuesto, no es solamente el cártel de los soles el que tiene que buscar alternativas, quizás las busque por lo que se llama la autopista 10, que es la ruta que va a través de África para Europa, quizás busque a través de Brasil, pero Brasil, ya Lula ha decidido colaborar con Estados Unidos al recibir un avión de inteligencia de los Estados Unidos mientras empezaba el bloqueo. Quizás los cárteles tengan que buscar otros métodos, pero siempre sí, es tal como lo señalan. Es un error pensar que estamos ante una especie de serie de televisión que tiene un principio y un fin. Esto es un escenario dinámico y hay que seguir observando cuál es la reacción de los cárteles, del gobierno de Maduro y el Cártel del Sol y del resto de los actores involucrados. Lo que sí es seguro es que los gobiernos de la región han notado la presencia de esa flota como una advertencia también a sus propios sistemas que forman parte de esta red, porque no es solamente Venezuela, sino todos los países que están entre Estados Unidos y Venezuela los que por acción u omisión son parte de estas rutas. Así que son demasiados los actores como para prever escenarios. Decir que va a haber una invasión me parece apresurado. Decir que va a caer Maduro también. Lo único que sabemos es que tenemos que seguir observando con muchísima atención y no sacar conclusiones apresuradas. Usted menciona los países de la región, sobre todo el Triángulo Norte, los países centroamericanos, ahí Guatemala, Honduras, que obviamente por acción u omisión pues se convierten en rutas hacia los Estados Unidos de droga. Pero ¿qué pasa con otros países? Porque hemos visto Argentina, Paraguay reconociendo lo del Cartel de los Soles como organización terrorista, que yo creo que sí es un mensaje que fortalece, digamos, estos movimientos que está haciendo los Estados Unidos. Pero Colombia ha dicho el Cartel de los Soles no existe, y vimos ayer al menos el anuncio del señor Vladimir Padrino diciendo vamos a enviar 15,000 efectivos de refuerzo a la zona fronteriza con Colombia. ¿Cómo entendemos esto? O sea, tiene que ver porque Táchira y Zulia no están en el Mar Caribe, están en la frontera con Colombia. ¿Por qué se envía este refuerzo a la frontera con Colombia donde no hay buques de guerra estadounidenses? Porque es la zona donde se produce el intercambio de los cargamentos, no solamente de los cargamentos de cocaína, sino también de diferentes tipos de contrabando, donde también hay un tráfico de personas. Es la zona caliente binacional y es comprensible que manden un refuerzo porque cuando empiecen los problemas del ingreso a los cárteles por este bloqueo, también va a empezar una tensión entre los cárteles y el gobierno venezolano porque el factor disruptivo, o es decir, aquel que viene a modificar el escenario del negocio de los cárteles es la presencia de Maduro en el poder. Entonces es previsible entonces es razonable, mejor dicho, que el gobierno venezolano tome ciertas precauciones frente a lo que podría ser también un adversario. Esto no hay que tomarlo como algo menor. También los cárteles pueden sentirse muy molestos por la presencia del chavismo. Así que ese es otro actor que no estábamos teniendo en cuenta. Y respecto al resto de los países, tengamos en cuenta algo. La otra ruta del tráfico de cocaína a través de Venezuela va hacia Brasil, y de ahí a África y de ahí a Europa. Y una parte de ese dinero es lavado, no solamente en Brasil, sino en países como, en una zona muy en particular que es la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, que es la zona de la triple frontera. Es decir, este fenómeno del narcotráfico no es solamente Venezuela, sino que está implicado Colombia, otros países productores como Perú y Bolivia, y es un problema regional, y de ahí que la respuesta no sea solamente por el problema de Venezuela, sino una respuesta aún más amplia, que es política frente a la Venezuela, pero también de seguridad interna frente al fenómeno del narcotráfico. Por eso digo, los escenarios son mucho más amplios. Ignacio, hay un tema que tiene que ver con la expectativa que se pueda generar sobre lo que está pasando en el Mar Caribe. Y la expectativa surge en los comentarios que hacen algunos líderes opositores, en los propios venezolanos que se encuentran fuera del país diciendo que esto puede ser el fin del régimen de Nicolás Maduro. Le pregunto. Podría ser. Podría ser. ¿Qué pasa si no ocurre eso?
¿Qué pasa si nuevamente la comunidad internacional o Estados Unidos no logra su cometido? Esto lo que hace es reforzar la fortaleza, valga la redundancia, que puede tener Maduro a lo interno del país. Puede reforzar el ámbito. De hecho, mientras se anunciaba el bloqueo, hubo una nueva campaña de detenciones de opositores en Venezuela, con lo cual es muy posible que adopte una deriva muy parecida a la que ha tomado, por ejemplo, Cuba, que ha utilizado la existencia de un adversario externo para, se quiere, ajustar internamente a través de la represión. Si no se logra, sería un fracaso, sería un fracaso para la región, porque no tiene anticuerpos frente a la existencia de un gobierno que tiene claros tintes autoritarios y que ha hecho un fraude para mantenerse en el poder, y que además reprime fuertemente a su población, y además que ha influido en la política interna de otros países. Digo, en la Argentina, por ejemplo, con el envío de dinero para las campañas electorales. Sería un fracaso. Ahora bien, podría cambiar el escenario si precisamente este bloqueo corroe la principal fuente de poder que tiene en este momento Maduro, que es ese financiamiento multimillonario a través del narcotráfico. Por eso el cártel de los soles existe, a pesar de que lo que diga el presidente de Colombia, tiene un sentido y tiene una dimensión mucho mayor de la que muchos suponen a primera vista. No es solamente un cártel común, es un cártel gubernamental con 8.200 millones de presupuesto para cambiarlo, para canjearlo por poder. Impresionante, señor Ignacio Montes, esos datos que usted nos da y pues el análisis que nos pone el foco no solamente en Venezuela, sino que nos amplía la perspectiva y este espectro de análisis, porque estamos hablando no solamente de Venezuela, sino de Colombia, del Triángulo Norte, de Brasil, de Paraguay, etcétera, etcétera, pues porque el narcotráfico ha llevado sus tentáculos a todas estas partes del mundo. Muchísimas gracias por este análisis. Feliz día para usted. Igualmente, un abrazo muy grande. Entonces, Gonzalo, acá dos cosas con los dos invitados desde diferentes perspectivas que hemos tenido. Lo primero, la intención, según el primer analista que tuvimos, experto en temas de guerra, es lo que está haciendo Estados Unidos con esos buques de guerra en el Mar Caribe. No es tanto una invasión o con miras a una invasión a Venezuela, sino cortar el comercio de la droga que va hacia Estados Unidos, y así se debilitan, por cierto, los grupos narcotraficantes. Al debilitarse eso, pues obviamente Nicolás Maduro tendría que estar en una posición más de negociación. Es lo que nos dice este invitado. Y lo otro que me parece a resaltar es que el narcotráfico pues nos ha invadido en el mundo, Gonzalo. Antes solamente éramos unos los productores y otros los consumidores. Ahora se produce en diferentes partes del mundo, en diferentes etapas, porque el narcotráfico, como le decía yo al señor Montes, pues se diversifica, se camufla, se transforma. Los grandes productores. Claro, pero es que antes colombianos. Perú, Bolivia tenía coca, pero ahorita tenemos, Paraguay narcotráfico, en Argentina narcotráfico, es decir, se ha diversificado y se ha ido pues a muchos países de nuestro continente. Había una expansión de los cárteles y de su presencia en América Latina, eso es una realidad. En Uruguay, en Argentina, en Paraguay, en Brasil, pero aquí lo importante es destacar lo siguiente, Jennifer, y yo creo que nuestros invitados han sido muy claros. Ambos descartan, digamos, no de manera tácita, pero sí no lo ponen como el principal objetivo una posible invasión a Venezuela, número uno. Número dos, ambos coinciden de que esto es darle un golpe duro al narcotráfico que surge de Venezuela, porque sí, surge el narcotráfico en Venezuela, posiblemente tal vez inicie el recorrido en Colombia, pero digamos que es un puente Venezuela para la salida de cocaína, por ejemplo, a Europa o a los Estados Unidos. Ahora bien, también la duda de ambos invitados es ¿qué va a hacer Donald Trump? La duda es ¿cuál va a ser la posición de Donald Trump con estos buques? La millonada que se está gastando es realmente para dar un golpe certero, porque sí le puedo decir, y lo repito nuevamente, la idea de una invasión no es la principal que se tiene, al menos de algunos analistas responsables. Es que, Gonzalo, yo vuelvo a lo que discutimos con usted en privado y en público bastantes veces en julio del 2024, que fueron las elecciones. La gente estaría esperando, yo también, que a esta gente la saquen del poder a las patadas, con una revuelta del ejército, una revuelta civil, pero a lo mejor el camino es
en lo que en su momento yo le planteaba a usted. Hemos visto desde esas elecciones fraudulentas que todo el mundo ya sabe que se la robaron, pequeñas victorias de una pelea que muchos en su momento dijeron que era una maratón de largo plazo, que no era que un día a otro los iban a sacar, y yo siento que desde ese momento hasta hoy el chavismo ya no es el mismo, no es con el mismo poder, las fricciones no son las mismas, y yo sí veo señales de debilitamiento. Yo nunca había visto a Maduro tan asustado con declaraciones diciendo, bueno, a mi patria la veré en algún momento feliz y próspera, y a lo mejor lo que Trump tiene en la cabeza, que es un señor que yo siento que muchas veces se lo subestima por las payasadas que dice, que las dice, por las cosas raras que dice, déjeme terminar, que las dice, pero Trump no es un tipo tonto, entonces no hay que subestimar que acá de pronto puede haber cosas inteligentes, bien hechas. Pero es que me tiene que mencionar. De a poco a poco, sí. Es que lo quiero interrumpir, porque usted, lo voy a interrumpir porque usted está diciendo algo y quiero que me lo señale uno a uno. Usted dice, desde que se robaron las elecciones el año pasado, a la fecha, en Venezuela ha habido algunas pequeñas victorias. Dígame qué victorias ha tenido Venezuela o qué derrotas ha tenido el régimen en un año. Porque Chevron sigue exportando petróleo, porque los migrantes se están retornando a Venezuela. Dígame cuáles han sido las victorias. No, yo se las digo, que yo sé y entiendo que usted le pueda saber a poco, pero para mí, en el contexto de los 28 años de chavismo, no son pocas cosas. Que todo el mundo, sin excepción, bueno, salvo los chavistas de turno de siempre, hayan declarado a este gobierno como ilegítimo con unas elecciones que se compraron, que nadie reconoció. Nadie las reconoció. Se está logrando que países del mundo reconozcan al Cartel de los Soles y que Maduro es el capo mayor como una organización terrorista. Se ha reconocido a María Corina Machado como la líder única de la oposición. La oposición siempre estuvo dividida y fraccionada. Hoy nadie tiene duda que la líder de la oposición se llama María Corina Machado. No me quiero hacer largo, pero creo que de julio del 24 a hoy ha habido pequeñas victorias. La última victoria, que Trump está en las narices de Venezuela con una flota gigante apretando al régimen. No va a invadir, pero apretando. Le voy a decir lo siguiente. Eso que usted está diciendo, María Corina Machado sí es la principal lideresa de la oposición, se encuentra en la clandestinidad. Por otro lado, hay que decir que usted dice, muchos países en el mundo no reconocen a Nicolás Maduro. Evidentemente es así, pero Nicolás Maduro o su canciller o quien sea se va a sentar o se va a parar en la Asamblea General de Naciones Unidas en semanas a hablar y dar un discurso como oficiales de Venezuela, porque se reconoce que es un gobierno legítimo, al menos para las Naciones Unidas. Lo que quiero trasladarle es que no se tiene que generar una expectativa, porque eso es lo que ha dañado a la oposición venezolana, generar expectativas de metas que no se terminan de cumplir. Señalar cambios. Mire lo que pasa aquí después de escuchar a los dos invitados, al señor Ellis y al profesor Montes de Oca. Yo no sé en qué mundo vive el presidente Petro cuando pretende desconocer la existencia del Cartel de los Soles. Tanto el doctor Ellis como el profesor Montes de Oca coinciden en que efectivamente el Cartel de los Soles existe. Y no solamente existe, sino que mueve una cantidad enorme de dinero, 8.200 millones de dólares. Esa cifra no se la inventa uno. Esa cifra existe y hace parte del gran negocio del narcotráfico en el que está involucrado y es protagonista principal el régimen chavista encabezado por Maduro y Diosdado Cabello. De tal manera que cuando todo el mundo está diciendo, y hablo de todo el mundo, literalmente todo el mundo, está diciendo que existe un cartel de los soles y que el señor Maduro y el Diosdado Cabello y todos ellos hacen parte de ese cartel, ¿por qué el presidente Petro obstinadamente, tercamente, dice que el cartel de los soles no existe y que eso es una invención del fascismo de la derecha? Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el interés del presidente Petro en negar lo evidente, en negar lo que todo el mundo reconoce? 8.200 millones de dólares anualmente recibe y mueve el gobierno de Venezuela, el régimen chavista, la dictadura de Maduro. Sí. Entonces, esta pregunta en particular, a mí sí me deja muy preocupado. Bueno, decía el señor Montes de Oca que es el cartel gubernamental, cartel de narcotráfico gubernamental. Me parece una frase pues muy fuerte, muy diciente de lo que dice este analista. Pero tenemos para cerrar este tema
un pronunciamiento que acaba de dar Vladimir Padrino, el ministro de Defensa de Venezuela. ¿Qué dijo, Sí, señora Lucas? Jennifer, habla hasta ahora desde Caracas Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, quien dice que Estados Unidos está intentando fabricar una mentira e imponer un relato criminal contra Venezuela, que están buscando un quiebre interno que no han sido capaces de dar en más de 25 años, y anuncia también, Jennifer, que este viernes y sábado habrá una nueva jornada de alistamiento en más de 1.000 puntos del país. Combatiendo todos los crímenes, bandas terroristas, bandas criminales, grupos armados que pretenden pasarse a la frontera, a través de la frontera colombo-venezolana, territorio venezolano, no tienen la anuencia de nosotros como gobierno, esos grupos, porque siempre tratan de poner a Venezuela en el medio de todo. Tratan de colocarla en el medio del narcotráfico cuando los informes de la misma DEA, los informes oficiales de la misma Organización de Naciones Unidas, dicen claramente que Venezuela es extremadamente marginal en este tema de tráfico, de consumo, de procesamiento y de cultivo de droga. No existe eso en Venezuela. Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, diciendo que todo esto es una ficción, que simplemente es una excusa de los Estados Unidos para generar un quiebre interno dentro del régimen de Nicolás Maduro. Ahí están las dos posiciones entonces. Con esto hacemos una pausa. Ya venimos con más. Tiene un militar de los Estados Unidos, y hasta ahora se registra una noticia al respecto. Habla Lucas. Jennifer a esta hora desde la sala de prensa de la Casa Blanca la portavoz Caroline Leavitt, a esta hora 12:40 del mediodía, 1 de la tarde 40 minutos en Washington. Y si le parece, escuchemos, porque le pregunta a uno de los periodistas que está presente en esta rueda de prensa que se hace tradicionalmente todos los días, justamente sobre el despliegue militar que ha ordenado el presidente Donald Trump en Estados Unidos, y le pregunta al periodista que esto es mucho más grande de lo que realmente se necesita para contrarrestar el narcotráfico. Le dice, ¿hay algo más detrás? ¿Hay alguna operación militar de pronto? Y esto es lo que responde. Thank you, Caroline. The military deployment that President Trump has sent to the Caribbean Sea close to the shores with Venezuela is massive. It's much more that is needed to simply counter narcotics operations. Is President Trump considering launching military strikes to military installments or facilities in Venezuelan soil? I won't get ahead of the president with respect to any military action or questions about that ever. But what I will tell you is that many Caribbean nations and many nations in the region have applauded the administration's counter-drug operations and efforts, and the president is prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. And as I've said from this podium before, the Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. Maduro is not a legitimate president. He is a fugitive head of this drug cartel. He has been indicted in the United States for trafficking drugs into our country, and it is the utmost responsibility of this president and this administration to prevent the illicit flow of drugs into our country and to protect citizens from those deadly poisons. Responde la secretaria de prensa de la Casa Blanca a la pregunta de Juan Camilo Merlano, corresponsal de Blue Radio y Noticias Caracol allí en Washington, que no quiere adelantarse al presidente Donald Trump respecto a posibles acciones militares, ni va a responder a preguntas sobre ellos, pero sí dice que muchas naciones del Caribe y de la región han aplaudido estas operaciones y los esfuerzos de la administración Trump contra el narcotráfico. Dice que el presidente Trump está preparado para usar todos los elementos del poder de los Estados Unidos para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos y llevar a los responsables ante la justicia. Vuelve y reitera que el régimen de Nicolás Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, y dice la secretaria de prensa de la Casa Blanca que es un cartel de narcoterrorismo, que Maduro no es un presidente legítimo y es el cabecilla fugitivo de ese cartel de drogas que ha sido acusado en Estados Unidos por traficar hacia nuestro país. Y dice la secretaria de prensa de la Casa Blanca, ya para terminar, que es responsabilidad máxima de Donald Trump y de esa administración impedir el flujo ilícito de drogas hacia Estados Unidos y proteger a los ciudadanos de esos venenos mortales. Que era un poco lo que nos decían ayer los analistas con los que conversamos, Lucas. Decía, lo que quiere Estados Unidos es romper un poco esa cadena comercial del narcotráfico a través del Mar Caribe, pero muy importante lo que ella subraya,
Nicolás Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela. Nicolás Maduro es el jefe de un cartel narcotraficante, no dice esto, pero que se encuentra básicamente en Miraflores, y sobre esa premisa, pues uno esperaría algunas acciones por parte de Estados Unidos, porque no van contra un presidente ni contra un pueblo o una institución, sino contra lo que ellos califican como la cabeza de un cartel narcotraficante en Venezuela. Ella dice, lo primero que dice es, no voy a responder a la pregunta sobre vienen operaciones militares, pero sí responde que Donald Trump está preparado para usar todos los elementos del poder estadounidense para detener el flujo de drogas hacia este país, y vuelve y dice, Nicolás Maduro no es el presidente legítimo, es el jefe de un cartel de narcotráfico que lleva traficando y llevando drogas a los Estados Unidos desde hace muchos años, y Donald Trump, y sí lo dice la secretaria de prensa, va a usar todos los poderes a su alcance para poder acabar con ese cartel. Además, ¿qué se refiere con todos los poderes? Esa es la gran pregunta. Porque con todos los poderes sí hay se abre poder una paleta. Militar, poder político, poder de veto, todos los poderes, ¿no? Sí, no puede ser. Es que la paleta de opciones o de cosas que puede tener a disposición Estados Unidos pues es inmensa. Más sanciones, no sé. Pues todos, Sebastián, todos los poderes que le permitan a Estados Unidos acabar con el problema del narcotráfico según la lectura que hace Trump del problema. O sea, todo lo que tengamos que hacer para acabar con este problema que tenemos nosotros del narcotráfico, pero es que entonces es lo que dice la portavoz. Todos incluye una invasión con helicópteros, con... Todo lo que tenga que hacer, todos los poderes para acabar con ese problema que tiene Estados Unidos, que considera el señor Trump que eso es culpa de Venezuela y del cartel de los soles, lo va a hacer Estados Unidos. Ahora, que uno piense distinto, que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, esa es otra cosa, pero el mensaje es directo. El mensaje es directo de Estados Unidos. Dice Trump, tenemos un problema muy complicado con el narcotráfico y ese problema nace en Venezuela y hay que acabar con ese problema en Venezuela. Ese es el mensaje. A ver, yo vuelvo e insisto. Señor Oscar Montes, vuelve el perro arrepentido. La misma actitud se tuvo con las elecciones, que si va a caer, que si viene Trump. Bueno, John Bolton no, en su primer mandato junto a Trump no tenía una carpeta que decía unos tantos soldados, 5.800 tropas o algo así por el estilo. La consulta es, y ojalá espero equivocarme, en el sentido de que yo sé que Sebastián dice que se han dado grandes pasos y pequeñas victorias que resumen que la situación en Venezuela puede cambiar. Yo creo que no. Ahora, señor Oscar Montes, ¿qué le hace pensar a usted que hoy la situación es diferente? Que el señor Trump está decidido, en serio, a acabar con el problema del narcotráfico. Y es además, ojo, que es un problema global, ¿no? Porque la producción de cocaína, por ejemplo, en Colombia, que somos vecinos de Venezuela, se pegó una disparada impresionante y Trump dice, o sea que este problema no solamente no lo están acabando, no lo están combatiendo, sino que todo lo contrario se está incrementando. Pero entonces lo que usted me está, Oscar, entonces lo que usted me está diciendo es que también si Trump le da la gana, bueno, puede hacer lo mismo con Colombia. O sea, porque si Colombia no colabora, al igual que Venezuela... Es que, a ver, lo que yo estoy diciendo es que el señor Trump toma medidas para acabar con un problema que él considera que se salió de las manos. Y que se salió de las manos en la fuente. Que, digo, no quiere decir que yo estoy de acuerdo. Para Estados Unidos el problema es la producción de coca, no el consumo. Porque ahora me van a decir, pero es que Estados Unidos consume. Toda la vida ha sido así. Pero el señor Trump considera que la fuente es los países que la producen, donde sale la cocaína, que es Colombia, que ahora dice que el cartel de los soles se está prestando para el negocio y que se ha incrementado mucho en Venezuela. El señor Trump decidió ponerle fin a ese problema. Que yo esté de acuerdo, con lo que está haciendo el señor Trump, creo que no es el foco, Oscar. Es decir, el cartel de los soles al final es el vehículo, la excusa para hostigar a Maduro, para tumbarlo, Gonzalo. En los últimos días a mí hay cosas que yo sé que ustedes pueden saber a cosas marginales, pero cosas que ponen en nervioso al régimen. Se han liberado algunos presos políticos, declaraciones de estos señores que muestran nerviosismo. Digamos, es que es la manera en la que se está pensando avanzar. No sé usted también qué está esperando, que haya una gran invasión a lo Panamá, pues no va a haber. Pero no creo que la haya, yo no la esperaría tampoco, porque lo que pregunta Gonzalo es válido. ¿Usted quiere que nos llegue a eso mañana a Colombia o otro país democrático? No quisiera, pero digamos que es la manera como se está hostigando a Venezuela de diferentes maneras. Y no creo tampoco que sea la forma de acabar el narcotráfico. Como lo decíamos ayer, se transforma, se camufla, sufre metamorfosis y mientras haya consumo, pues va a haber producción y eso sí es ley económica de compra y venta. Pero mire, vamos a cerrar este bloque, Ana Cristina, hablando sobre víctimas, sobre las víctimas